Los invito a ver ahora en nuestra pantalla los resultados del estudio de equipos sobre algunas de las variables que estamos abordando. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de participación de los jóvenes que no estudian ni trabajan en hechos de violencia? Cuando se les pregunta, durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces participaste de una pelea o riña? El total de jóvenes de 14 a 29 años, un 85% contesta que ninguna vez, y en el total de jóvenes de 14 a 29 años que no estudian ni trabajan, un 82% contesta que ninguna vez. Una vez, el 7% del total de jóvenes y el 8% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Dos o más veces, el 9% del total de jóvenes y el 10% del total de jóvenes que no estudian ni trabajan. Cuando se les pregunta en qué ámbitos, en la calle, el 10% del total de jóvenes de 14 a 29 años. El 13% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Después allí aparecen otras alternativas, en la casa, en el establecimiento educativo. Allí vemos que no hay en general mayores diferencias. No parece que haya aquí una situación desnivelante que marque de manera fuerte a los jóvenes desafiliados. Veamos el grado de conflicto que han tenido con la ley los jóvenes que no estudian ni trabajan. En esta gráfica la pregunta es si estuviste alguna vez detenido. En rojo ustedes tienen el porcentaje que refiere a la respuesta afirmativa y en verde el que refiere a la respuesta negativa. Del total de jóvenes de 14 a 29 años, un 15% manifiesta que estuvo alguna vez en conflicto con la ley, que fue detenido alguna vez por la policía, y un 85% contesta que no. Del total de jóvenes que no estudian ni trabajan, un 19% contesta que estuvo detenido alguna vez y un 81% que no. Pero vayamos profundizando en algunos datos que nos muestra la siguiente placa de equipos cuando vamos viendo, por ejemplo, el conflicto con la ley de jóvenes en general y los que no estudian ni trabajan en particular. Esta gráfica nos muestra que en el caso de los varones, un 26% de ellos perteneciente al total de jóvenes de 14 a 29 años tuvo conflicto con la ley, y esto trepa a 39% cuando se trata de los varones que pertenecen al grupo que no estudia ni trabaja. En el caso de las mujeres, un 5% del total de ellas tuvo conflicto con la ley y un 8% de las mujeres que no estudian ni trabajan tuvieron conflicto con la ley. Según su condición socioeconómica, esta gráfica nos muestra que en el quintil 1, del sector más pobre, un 17% del total de jóvenes tuvo conflicto con la ley y un 20% del total de jóvenes que no estudian ni trabajan tuvo conflicto con la ley. En el quintil 5, el que comprende a los de mayores ingresos, aquí quiero hacerles una aclaración. Aquí hay un aumento significativo. Un 14% de los jóvenes del quintil más alto, entre 14 y 29, tuvo conflicto con la ley y un 29% tuvo conflicto con la ley de los jóvenes que no estudian ni trabajan. La aclaración que les quiero hacer es que, si bien el aumento es significativo, el grupo es cuantitativamente muy pequeño porque solo el 3% de los jóvenes que no estudian ni trabajan proviene de hogares de este quintil de mayores ingresos. ¿Y qué pasa con la relación entre Montevideo y el interior? Vemos que un 17% del total de jóvenes de 14 a 29 tuvo conflicto con la ley y un 23% de los jóvenes que no estudian ni trabajan tuvo conflicto con la ley en Montevideo. En el interior, la relación, como ustedes ven, es de 14 a 17%. Como vimos en todos los segmentos analizados, los jóvenes que no estudian ni trabajan presentan mayores niveles de detención que el promedio. Y cuando vamos a las razones de la detención, tenemos los siguientes resultados. Por disturbios en la vía pública, estuvo detenido un 35% del total de jóvenes de 14 a 29 y un 39% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Por averiguación de antecedentes, un 10% del total de jóvenes y un 12% de los que no estudian ni trabajan. Por robo, estuvo detenido un 9% del total de jóvenes de 14 a 29 años y un 12% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay allí otras variables que no marcan una diferencia mayor. Sobre el final se abarca otras razones en general. Por otras razones estuvo detenido un 37% del total de jóvenes y un 29% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y vamos ahora por otro dato
con el que también suele asociarse a estos adolescentes y jóvenes. El estudio de equipos nos muestra cuál es el vínculo de los jóvenes en general y de los que no estudian ni trabajan en particular con el consumo de alcohol y otras drogas. En este caso específicamente, la pregunta fue si alguna vez probaron algunas de las sustancias que se enumeran allí en la placa. Con respecto al alcohol, un 92% del total de jóvenes de 14 a 29 años declara haberlo probado y un 91% del total de jóvenes que ni estudia ni trabaja declara haberlo probado. Con respecto a la marihuana, un 26% del total de jóvenes declara haberla probado, un 24% de los que no estudian ni trabajan declara haberla probado. Con respecto a la cocaína, la probó un 7% del total de jóvenes y un 6% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Con respecto al pegamento, lo probó un 2% del total de jóvenes de 14 a 29 y un 3% del total de jóvenes que no estudian ni trabajan. Con respecto a las pastillas, el resultado es igual, 3%. Con respecto a la prueba de pasta base, un 2% del total de jóvenes de 14 a 29 declara haberla aprobado y un 3% del total de jóvenes que no estudian ni trabaja declara haberla aprobado. Y con respecto a otras sustancias, 2% para el total de jóvenes, 1% para los jóvenes que no estudian ni trabajan.